Hola amigos, hoy vamos a analizar el conflicto de Siria, con el objetivo de descubrir los motivos que han convertido a esta zona en un lugar de permanente conflicto bélico y de eternas luchas de poder. Pero para que podamos comprender el presente es necesario conocer el pasado, porque es en el pasado donde se encuentran las claves de lo que sucede en nuestro mundo. Y para eso nos vamos a remontar 450.000 años atrás, cuando el primer imperio Anunnaki se estableció en la zona conocida como Mesopotamia, un valle formado por los ríos Tigris y Éufrates. Este imperio comprendía los territorios ubicados entre la meseta de lo que hoy es Irán y los desiertos de Siria y Arabia. En griego, Mesopotamia significa región entre dos ríos, y fue esta la zona elegida por el jefe de los Anunnaki, Enlil, conocido también como Yahvé, para que estos, por entonces gigantes, se establecieran en la tierra. En el Génesis se lee lo siguiente: Yahvé plantó un jardín en un lugar de oriente llamado Edén. Del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en 4 brazos. El tercer río se llama Tigris y fluye al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. La Biblia habla de 4 ríos porque esta zona disponía entonces de 4 ríos visibles antes del diluvio, 2 de los cuales quedaron sepultados por el cataclismo. El territorio sirio formaba pues parte de la antigua Mesopotamia y era un lugar estratégico por su acceso al mar Mediterráneo y por su conexión con 3 continentes: África, Europa y Asia. Una zona con miles de años de historia que ha visto pasar más de 30 civilizaciones por su territorio. Un lugar dominado por todos los imperios Anunnaki: sumerios, egipcios, cananeos, hititas, hebreos, asirios, persas, griegos, romanos, árabes, mongoles, otomanos. Todos ellos han dominado esta zona, porque eran antiguos hogares, antiguos enclaves donde vivían los gigantes. Los arqueólogos han demostrado que la civilización en Siria era una de las más antiguas sobre la Tierra, antediluviana, y que en su momento fue el centro de un gran imperio en torno a las ciudades de Ebla y Ugarit. Tras el diluvio, la ciudad de Ebla se convirtió en el mayor centro urbano cuando el imperio de Sumer estaba en su apogeo. En sus ruinas se han encontrado miles de textos económicos, políticos, religiosos, jurídicos, tratados internacionales o informes militares, todos ellos agolpados unos sobre otros, tal y como habían caído desde sus estantes desplomados miles de años atrás. Por su parte, Ugarit fue una antigua ciudad portuaria situada en la costa mediterránea al norte de Siria. Un poderoso asentamiento comercial que alcanzó uno de los mayores niveles de progreso bajo el imperio sumerio. Pero todas las ciudades sirias eran muy ricas en la antigüedad, ya que servían de importantes puntos de transbordo para numerosas caravanas que atravesaban el desierto sirio. Un enclave crucial que constituía una de las fuentes más importantes del comercio y del negocio, ya que las caravanas que traían sus productos desde cualquier lugar de Asia tenían que pasar por allí para acceder al Mar Rojo y desde allí a Egipto y a África o a Grecia y Turquía. Y se lucraban con ello, ya que habían establecido un sistema de tasas de aduanas, tasas que debían pagar todos los que pasaban por allí, por esa red de ciudades a lo largo del camino entre Mesopotamia y la costa siria. Este sistema también se aplicaba entre la ciudad de Petra, la entrada de los gigantes al mundo subterráneo, y la ciudad siria de Palmira, que está al noroeste de Damasco.
Varias rutas de caravanas pasaban por Palmira en lo que hoy es un desierto, pero antes del diluvio era un auténtico vergel. Bajo el Imperio Sumerio, Palmira se convirtió en una ciudad próspera, una ciudad importante. Y bajo el Imperio Romano comprendía las provincias de Siria-Palestina, Egipto y algunas zonas del sureste de Asia Menor. El emperador Aureliano se quedó con los territorios conquistados por el Imperio de Palmira, destruyó la ciudad, como podemos ver en estas imágenes que demuestran una ciudad antaño próspera. Una ciudad que estaba coronada por el templo de Bel, que fue mandado construir por Tiberio sobre un antediluviano templo Anunnaki, y que hoy en día se mantiene en pie pero sin techo. Desde él desciende el resto de la ciudad, una zona llena de columnas cuyos adornos vegetales se han gastado con el paso del tiempo. Pero de todas, la ciudad siria más importante es Damasco, también una antigua ciudad-estado sumeria que tuvo su esplendor antes del diluvio. El sur de Damasco fue ocupado en el siglo II, en la época de Abraham, por los hebreos, ya que formaba parte de la región conocida como Canaán, tierra prometida por Yahvé a su pueblo. Tras la salida de Egipto, Yahvé repartió la tierra prometida, Canaán, entre sus 12 tribus. En Génesis 15 se lee lo siguiente: «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates», le dijo a Abraham. Pues bien, tras la salida de Egipto, cuando los descendientes de Abraham fueron llamados israelitas o hijos de Israel, en donde la palabra Israel hace alusión a Isis, Ra y El. Él es como los cananeos llamaban a Yahvé. Y todos sus ángeles y arcángeles, o sea, su milicia armada, utilizaron nombres terminados también en él, como Gabriel, Miguel, Rafael, y de ahí deriva la palabra Elohim, palabra asignada a estos ángeles y que significa los ángeles de él. Pues bien, Canaán, la tierra prometida por Yahvé a Abraham y sus descendientes, se describe, como ya he dicho, como la porción situada entre la costa de Egipto y la orilla del Éufrates. Esto incluye a Siria. Cuando el pueblo de Yahvé iba camino de la tierra prometida, su Dios hizo un pacto con ellos, les indicó con todo lujo de detalles lo que debían hacer y les prometió que se convertirían en una gran nación. Les dijo, según aparece en Éxodo 33, que enviaría delante de ellos a un ángel, un Elohim, para que echara de esos lugares a todos sus habitantes. Y esto sentó las bases para que con el tiempo se creara, ya en el siglo pasado, en el año 1948, el Estado de Israel. Años después, Israel invadió Siria y se instaló en los altos del Golán, un territorio al norte de Israel. Los altos del Golán es un emplazamiento estratégico para su dominio militar de la zona, sobre todo por su posición elevada, una posición que permite divisar Damasco. Por cierto, Damasco, en la carretera a Damasco fue cuando San Pablo se convirtió en el patriarca de la Iglesia cristiana de Antioquía, que fue la primera ciudad cristiana. Vale, pues bien, en los altos del Golán se encuentra la fuente de algunos afluentes del río Jordán y de ahí proviene parte del abastecimiento de agua del Estado de Israel. Un lugar en donde hace mucho tiempo existió también una próspera ciudad, como lo demuestra los hallazgos prehistóricos que se encuentran en el Museo de Antigüedades del Golán. También allí se encuentra en la zona un antediluviano monumento de piedra de forma circular, similar al famoso Stonehenge, lo que significa que hay ahí un vórtice de energía telúrica. Israel otorgó el gobierno de Siria al ministro sirio de Defensa, Hafez al-Assad, quien gobernó el país durante 30 años.
A su muerte, en el año 2000, le sucedió su hijo Bashar al-Assad, pero el objetivo de los Anunnaki es quitarlo del poder como hicieron con Mubarak en Egipto, con Gaddafi en Libia o con Saddam Hussein en Irak. Cuando los militares norteamericanos llegaron a Irak, se encargaron de destruir todas las pruebas sobre el pasado antediluviano del país. Destruyeron sus museos y la mayor cantidad de pruebas posibles. Porque el objetivo por el que tanto se esfuerzan y trabajan los Anunnaki es para que no descubramos quiénes fueron. Y claro, destruyendo las pruebas se borra el pasado. ¿O no? El caso es que como toda la antigua Mesopotamia está ocupada militarmente, no se puede ni siquiera explorar sus ruinas. Y se estaba descubriendo pues cosas muy interesantes, como la antigua ciudad de Ugarit, en cuyo palacio real se encontraron 2 bibliotecas con textos escritos en tablillas de arcilla, textos económicos, religiosos, administrativos, políticos. También se encontró la pieza completa musical más antigua que se conoce, conocida como la tablilla sonora, un himno de acompañamiento acompañado de un arpa dedicado a la diosa Isis Inanna, diosa venerada en toda Mesopotamia. Y casualmente se llama ISIS el brazo armado de Estados Unidos que trabaja en favor de los intereses sionistas dirigidos por Israel. Porque son ellos los que se encargan de entrenar mercenarios en el mundo entero para desestabilizar esta zona y poder así tomar pleno control de ella. Es así como Siria se ha convertido en uno de los países que encabeza la lista de los más peligrosos del mundo y está en el último puesto del Índice Global de Paz 2015, seguido por Irak. Pero claro, es la tierra que su Dios les prometió y por este motivo hacen uso de ella según sus perversos intereses. Un Dios que desde Sirio, que es Nibiru, ha regido los destinos de su gente. Pero también es en esa zona donde dicen las profecías que terminará su estancia en la Tierra, desde donde se irán de este planeta a algún otro lugar. Estos dioses que bajaron de Sirio y sus descendientes se organizan para su etapa final, el final de los tiempos, como ellos le llaman, ¿no? Un acontecimiento que se producirá en Israel en los próximos años. Así que no debemos preocuparnos si nos asustan con una tercera guerra mundial o con que vamos a ser invadidos por facciones terroristas islámicas, porque todo forma parte de un juego de ajedrez. Un juego de ajedrez en el que cada pieza debe jugar su papel, siguiendo, claro está, los intereses de quienes les dirigen. Pero hasta que se vayan, pues van a seguir dando guerra, nunca mejor dicho. Pero aún así no debemos dejarnos perturbar por ellos. Seamos optimistas, pensemos en positivo, que seguro que así el mundo cambiará. ¿Será esto lo que ellos no quieren que suceda? Será. Hasta pronto, amigos.